Comienza el libro segundo de Santiago el de Cebedeo, patrón de Galicia, acerca de 22 milagros suyos. Introducción del Papa Calisto. Es de suma importancia encomendar a la Escritura y dar a perpetua memoria para honor de nuestro Señor Jesucristo los milagros de Santiago. Porque al ser narrados por expertos los ejemplos de los santos, son movidos piadosamente al amor y dulzura de la patria celestial los corazones de los oyentes. Advirtiendo yo esto, al recorrer tierras extranjeras, conocí algunos de estos milagros en Galicia, otros en Francia, otros en Alemania, otros en Italia, otros en Hungría, otros en la Dacia, algunos también más allá de los tres mares, diversamente escritos, como es natural, en los diversos lugares, otros los aprendí en tierras bárbaras, donde el santo apóstol tuvo a bien obrarlos. Al contármelo quienes los vieron u oyeron, algunos los he visto con mis propios ojos, y todos ellos diligentemente. Para gloria del Señor y del apóstol, los encomendé a la Escritura. Y cuanto más bellos son, tanto más los estimo. Mas nadie piense que he escrito todos los milagros y ejemplos que he oído de él, sino los que he considerado verdaderos por veracísimas afirmaciones de hombres veracísimos. Porque si escribiese todos los milagros que de él oí en muchos lugares de boca de muchos, más les faltaría a mis manos y a mi afán pergamino que ejemplos suyos. Por lo cual ordenamos que este códice sea leído atentamente en las iglesias y refectorios los días festivos, del Santo Apóstol y otros, si pleis. Capítulo 1. De los 20 hombres que liberó el apóstol del cautiverio de los moabitas. Milagro de Santiago escrito por el Papa Calisto. El bienaventurado Santiago apóstol, que en el fervor de la obediencia soportó el primero entre los apóstoles el dolor del martirio, sudó por extirpar de raíz con innumerables pruebas milagrosas la aspereza de las gentes, que regó con la doctrina de su santa predicación. Y el que en el destierro de esta vida presente fue con la ayuda divina autor de tanto milagro, ahora, después de haber enjugado el sudor de su trabajo con el paño de la remuneración en la eterna felicidad sobre aquellos que haciéndole urgentes peticiones no dejan de rogarle derrama abundantemente las manifestaciones de su virtud. Por esto vamos a exponer, para enseñanza de los venideros, cierto milagro del cual nos hemos enterado con toda verdad. Cuando en tiempos del rey Alfonso en tierras de España crecía en acritud el furor de los sarracenos, cierto conde llamado Ermengol, viendo la religión cristiana oprimida por el empuje de los moabitas, se lanzó rodeado de la fuerza de su ejército a develar la crueldad de aquellos, casi con pruebas de una lucha victoriosa, pero exigiéndolo así nuestros merecimientos, fue vencida su tropa y dio en lo contrario del triunfo. Con lo cual la fiereza enemiga, acrecida con la exaltación del orgullo a la cima de la soberbia, llevó como trofeo a la ciudad de Zaragoza bajo el jugo del cautiverio a 20 varones regenerados con el agua de la fe, uno de los cuales tenía la dignidad sacerdotal. Allí, sujetos con diversas ligaduras en las insoportables tinieblas de una cárcel, a manera de la perpetua oscuridad del infierno, por divina inspiración de Santiago y advertencia del presbítero empezaron a implorar así: Santiago, apóstol precioso de Dios, que con la obra de tu piedad ayudas piadosamente en sus angustias a los oprimidos, alargando tu mano a los gemidos de tan inaudito cautiverio, apresúrate a soltar propicio lo que inhumanamente nos sujeta. Santiago, escuchando sus llamadas casi irremediables, apareció radiante en la oscuridad de la cárcel, hablándoles así: Gime aquí a quien llamasteis. Y obligados por la claridad de tan inaudita grandeza, alzaron sus rostros, que por la fuerza del dolor tenían fijos en las rodillas, y cayeron postrados a sus pies. Mas Santiago, condolido en sus entrañas, les rompió las ligaduras derramando el bálsamo de su virtud. Trabando además la diestra de su poder con las manos de los cautivos y sacándolos milagrosamente de prisión tan peligrosa, llegaron con tal guía a las puertas de la ciudad. A su vez las puertas, hecha la señal de la cruz, ofrecieron salida en honor del apóstol tan espontáneas, que así que hubieron ellos salido restablecieron el rigor de su anterior unión. El apóstol Santiago, pasado largo tiempo después de cantar el gallo y casi al asomar los rayos de la aurora, llegó con ellos, yendo el delante, a cierto castillo que estaba bajo guardia de cristianos, donde mandándoles también que le invocasen, subió visiblemente a los cielos. Y al invocarlo por su mandato con grandes voces, se abrieron las puertas y fueron recibidos dentro. Al día siguiente, saliendo de allí, tratan de volver a sus casas. Mas poco tiempo después uno de ellos que vino a la iglesia de Santiago en la festividad de la traslación del apóstol,
que celebramos anualmente el día 30 de diciembre, contó a todos que en todo esto ocurrió así como queda escrito. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Sea, pues, para el Supremo Rey el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 2. Del hombre a quien le fue borrada la nota de un pecado por disposición divina sobre el altar de Santiago. Ejemplo de Santiago escrito por San Beda, presbítero y doctor. En tiempos del bienaventurado Teodomiro, obispo de Compostela, hubo un italiano que apenas se atrevió a confesar a su sacerdote y párroco cierta gran fechoría que una vez había cometido. Oída esta, el párroco, aterrado de tan grave culpa, no se atreve a imponerle penitencia, pero movido a compasión envía al pecador por tal motivo al sepulcro de Santiago con una esquela donde estaba escrito su pecado, ordenándole que implorase de todo corazón los auxilios del santo apóstol y se sometiese al juicio del obispo de la apostólica basílica. Sin tardanza, pues, acudió a Santiago en Galicia, y sobre su venerable antealtar, arrepintiéndose de haber cometido falta tan grande y pidiendo perdón a Dios y al apóstol con sollozos y lágrimas. El día de Santiago, o sea el 25 de julio, a primera hora, puso el manuscrito de su acusación. Cuando el bienaventurado Teodomiro, obispo de la sede compostelana, revestido de las ínfulas episcopales, se acercó al altar el mismo día a media mañana para cantar la misa, halló la esquela de aquel bajo el paño del altar y preguntó por qué o por quién habrá sido puesta allí. Y habiéndose presentado enseguida el penitente y habiéndose contado no sin lágrimas su fechoría y el mandato de su párroco, por lo que había venido a postrarse ante él de rodillas, oyéndole todos, el santo obispo abrió la esquela y, como si jamás hubiese sido escrita, nada halló en ella. Cosa admirable y de gran alegría, alabanza y gloria para Dios y el apóstol, que les deben ser perpetuamente cantadas. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. El santo obispo, creyendo, pues, que aquél había alcanzado el perdón de Dios por los méritos del apóstol y no queriendo imponerle penitencia alguna, por la culpa perdonada, sino solamente mandándole ayunar desde entonces los viernes, le envió a su país absuelto de todos sus pecados. Con esto se da a entender que a todo el que verdaderamente se arrepienta y desde lejanas tierras busque de todo corazón el perdón del Señor y los auxilios de Santiago que deben pedirse en Galicia, sin duda la nota de sus culpas le será borrada para siempre. Lo cual dígnese cumplir nuestro Señor Jesucristo que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina Dios por los infinitos siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 3. Del niño que el apóstol resucitó de entre los muertos en los montes de Oca. Milagro de Santiago escrito por el Papa Calisto. En el año 1108 de la encarnación del Señor, en tierras de Francia cierto varón, como es costumbre, tomó mujer legítimamente con esperanza de descendencia. Mas habiendo vivido con ella largo tiempo, resultó fallida su esperanza por causa de sus pecados. Doliéndose hondamente de ello, porque carecía de heredero natural, determinó acudir a Santiago y de viva voz pedirle un hijo. ¿A qué más? Sin tardanza acudió a su sepulcro. Y poniéndose allí en su presencia, llorando, vertiendo lágrimas y suplicándole de todo corazón, consiguió merecer aquello porque invocó al apóstol de Dios. Así pues, según costumbre, regresó a su patria sano y salvo. Tras de descansar 3 días y habiendo hecho oración, se acercó a su mujer. Y encinta ella de esta unión, al cumplirse los meses le dio un hijo al cual impuso lleno de alegría el nombre del apóstol. Luego de haber crecido hacia los 15 años, emprendió el camino del santo apóstol con su padre y su madre y con varios parientes, y habiendo llegado con salud hasta los montes llamados de Oca, atacado allí de una grave enfermedad exhaló su alma. Sus padres, enloquecidos por su muerte, llenaban a manera de poseídos todo el monte y las aldeas con sus clamores y alaridos. Mas la madre prorrumpiendo en mayor dolor, cual si ya hubiese perdido la razón, dirigió a Santiago estas palabras: Bienaventurado Santiago, a quien el Señor concedió tanto poder para darme un hijo, devuélvemelo ahora. Devuélvemelo, digo, porque, puedes, pues si no lo hicieres, me mataré al momento o haré que me entierren viva con él. Entonces, cuando estaban todos presentes haciendo las exequias del niño y le llevaban ya a la sepultura, por conmiseración de Dios y súplica del bienaventurado Santiago se despertó como un sueño pesado. Ante tan gran milagro,
Todos los presentes alabaron a Dios alegrándose sobremanera. Entonces el niño vuelto a la vida comenzó a contar a todos de qué manera Santiago acogió en el seno, o sea, en el eterno descanso, a su alma salida del cuerpo desde media mañana del viernes hasta media tarde del sábado, y la devolvió a su cuerpo por orden del Señor, y levantándole del entierro por el brazo derecho le mandó que tomase enseguida el camino jacobeo con sus padres, al sepulcro de Santiago. ¿Y qué más? Se ofreció al venerable altar de aquel por cuyos ruegos fuera creado. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Es cosa nueva y jamás oída que un muerto resucitase a otro muerto. San Martín, viviendo aún, y nuestro Señor Jesucristo resucitaron a 3 muertos, pero Santiago, muerto él, volvió a un muerto a la vida. Mas podría objetar alguien, si nuestro Señor y San Martín leemos que a nadie resucitaron después de morir, sino solo antes a 3 muertos, resulta, pues, que un muerto no puede resucitar a otro muerto. Pero el vivo que esto dice concluye así: si un muerto no puede resucitar a un muerto, resulta que el bienaventurado Santiago, que resucitó a un muerto, vive ciertamente con Dios. Y así consta que antes y después de la muerte cualquier santo por don de Dios puede resucitar a un muerto. Quien cree en mí, dijo el Señor, hará las obras que yo hago y las hará mayores que estas. Y en otra parte, todo es posible al creyente, dice el Señor, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los infinitos siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 4. De los 30 loreneses y del muerto a quien el apóstol llevó en una noche desde los puertos de Cice hasta su monasterio. Milagro de Santiago escrito por el maestro Huberto, piadosísimo canónigo de la Iglesia de Santa María Magdalena de Besançon, cuya alma descanse en paz sempiterna. Así sea. En el presente milagro del bienaventurado Santiago el de Cebedeo, apóstol de Galicia, se demuestra que es verdad lo que atestigua la Escritura: mejor es no hacer votos que después de hacerlos volverse atrás. Pues se cuenta que 30 caballeros en tierras de Lorena hicieron propósito por piadosa devoción de visitar el sepulcro de Santiago en la región de Galicia el año 1080 de la encarnación del Señor. Mas como la mente humana cambia a veces cuando se promete mucho, se dieron entre sí palabra de ayuda mutua y pactaron obligación común de guardarse fidelidad. Sin embargo, uno de dicho número no quiso ligarse con tal juramento. Por fin todos ellos, habiendo emprendido el viaje proyectado, llegaron sin daño hasta la ciudad de Gascuña llamada Portaclusa. Pero allí uno de ellos cayó enfermo y de ningún modo podía caminar. Sus compañeros, en virtud de la fe prometida, le llevaron con gran trabajo en los caballos o con sus manos durante 15 días hasta los puertos de Cice, cuando este trecho suele hacerse en 5 días por los expeditos. Finalmente, cansados y aburridos, posponiendo la fe pactada, abandonaron al enfermo. Mas solo aquel que no le había dado palabra le dio prueba de lealtad y piedad no abandonándole, y a la noche siguiente veló junto a él en la aldea de San Miguel al pie del puerto mencionado. Por la mañana dijo el enfermo a su compañero que tratase de subir al puerto, si quería aprovechar para sí mismo sano el auxilio de sus fuerzas. Pero él respondió que no le abandonaría nunca hasta la muerte. Así, pues, habiendo subido juntos a la cima, se cerró el día. El alma bienaventurada del enfermo salió de este vano mundo y fue puesta por méritos en el descanso del paraíso, llevada por Santiago. Viendo esto el vivo, muy asustado por la soledad del lugar, la oscuridad de la noche, la presencia del muerto y el horror de la bárbara gente de los vascos impíos que habita cerca de los puertos, tomó gran miedo. Como ni en sí mismo ni en hombre alguno hallaba auxilio, dirigiendo al Señor su pensamiento, pidió protección a Santiago con suplicante corazón, y el Señor, fuente de piedad, que no abandona a los que en él esperan, se dignó visitar por medio de su apóstol al desamparado. Efectivamente, Santiago como soldado a caballo se le presentó en medio de su angustia. Y le dijo: ¿Qué haces aquí, hermano? Señor, contestó él, ante todo deseo enterrar este compañero, mas no tengo medio de enterrarle en este desierto. Entonces el apóstol le replicó: alárgame acá ese muerto y tú monta en el caballo detrás de mí hasta que lleguemos al lugar de la sepultura. Y así se hizo. El apóstol tomó diligente al difunto en sus brazos delante de sí e hizo montar al vivo a caballo a la grupa. Maravilloso poder de Dios, maravillosa clemencia de Cristo, maravilloso auxilio de Santiago. Recorrida aquella noche la distancia de 12 días de camino, antes de salir el sol,
A menos de 1 milla de su catedral en el Monte del Gozo, bajó del caballo el apóstol a los que había traído y mandó al vivo que invitase a los canónigos de dicha basílica a dar sepultura al peregrino de Santiago. Después añadió: cuando hayas visto cumplidas dignamente las exequias de tu difunto y tras haber pasado una noche en oración completa, según costumbre, vayas de regreso, en la ciudad llamada León te encontrarás con tus compañeros. Y les dirás: puesto que habéis obrado deslealmente con vuestro compañero abandonándole, el santo apóstol os anuncia por mí que vuestras oraciones y peregrinación le desagradan profundamente hasta la debida penitencia. Al oír esto entendió al fin que este era el apóstol de Cristo y quiso caer a sus pies, mas el soldado de Dios no le fue visible por más tiempo. Cumplido, pues, todo aquello, al regreso encontró a sus compañeros en la mencionada ciudad y les contó exactamente todo lo que le había ocurrido desde su separación de ellos y cuán grandes amenazas había hecho el apóstol para la falta de cumplimiento de la fidelidad al compañero. Oído todo ello, se admiraron más de lo que puede decirse y acabaron el camino de su peregrinación. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Porque estas son cosas que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos por ellas. Ciertamente en este milagro se demuestra que todo lo que se ofrece a Dios debe cumplirse con alegría, para que haciendo votos dignos consigamos del Señor su perdón. El cual se digne concedernos Jesús nuestro Señor, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina Dios por los infinitos siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 5. Del peregrino colgado a quien el santo apóstol salvó de la muerte, aunque estuvo pendiente del patíbulo 36 días. Ejemplo de Santiago escrito por el Papa Calisto. Es cosa digna de recuerdo que ciertos alemanes yendo en hábito de peregrinación al sepulcro de Santiago el año 1090 de la Encarnación del Señor, llegaron a la ciudad de Tolosa con abundantes riquezas y allí encontraron hospedaje en casa de cierto rico. Este malvado, simulando bajo piel de oveja la mansedumbre de ésta, los acogió solícitamente y con diversas bebidas que les dio como gracia de su hospitalidad, los hizo embriagarse con engaño. Oh ciega avaricia, oh perversa intención del hombre inclinada al mal. Dominados por fin los peregrinos más que de costumbre por el sueño y la embriaguez, el falso anfitrión, movido por el espíritu de la avaricia, a fin de hacerlos reos de hurto y adquirir sus dineros una vez convictos, metió a escondidas una copa de plata en un zurrón de los durmientes. Y después de cantar el gallo salió tras ellos con gente armada el perverso anfitrión gritando: devolvedme, devolvedme la plata que me habéis robado, a lo que respondieron ellos: a quien se la encuentres le condenarás según tu voluntad. Hecha, pues, averiguación, a dos en cuyo zurro halló la copa, a saber, padre e hijo, los llevó a juicio público y arrebató injustamente sus bienes. El juez, movido a compasión, mandó soltar a uno y llevar al otro a suplicio. Oh entrañas misericordiosas. El padre, queriendo librar a su hijo, se ofrece al castigo. El hijo, por en cambio, dice: no es justo que un padre sea entregado a la muerte en lugar de su hijo, sino que éste sufra por su padre el fin impuesto por la pena, oh santa porfía de piedad. Al fin el hijo fue colgado por propio deseo para librar a su amado padre y éste, afligido y lloroso, prosigue su camino hacia Compostela. Visitado, pues, el venerable altar del apóstol, el padre a su regreso, pasados ya 36 días, hizo un desvío para ver el cuerpo de su hijo que colgaba todavía en la horca y exclamó con gemidos lacrimosos y lastimeros ayes: ay de mí, hijo mío, ¿para qué te engendré? Porque viéndote colgado he soportado el vivir. Pero hoy qué magníficas son tus obras, Señor. El hijo colgado, dijo consolando al padre: no llores, queridísimo padre, por mi pena, pues no es ninguna, sino más bien alégrate, porque me siento ahora más a gusto que jamás en toda mi vida pasada. Porque el muy bienaventurado Santiago, sosteniéndome con sus propias manos, me consuela con toda clase de dulzuras. El padre, al oír esto, corrió a la ciudad y llamó al pueblo a contemplar tan gran milagro. Y viniendo la gente y viendo vivo todavía a quien llevaba colgado tanto tiempo, comprendieron que había sido acusado por la insaciable avaricia del hombre rico pero salvado por la misericordia de Dios. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Luego le bajaron del patíbulo con gran júbilo y al hombre rico, según había merecido, condenado allí mismo por juicio popular, le colgaron enseguida.
por lo cual todos los que se cuentan como cristianos deben procurar con gran cuidado no cometer ni con sus huéspedes, ni con prójimo alguno un fraude así o parecido, sino que deben afanarse por demostrar compasión y benigna piedad a los peregrinos, para que así merezcan recibir el premio de la gloria eterna de aquel que vive y reina como Dios por los infinitos siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 6. Del poitevino a quien el apóstol dio como ayuda un ángel en figura de asno. Ejemplo de Santiago escrito por el Papa Calisto. Corriendo el año 1100 de la encarnación del Señor, en el principado del conde Guillermo de Poitou, bajo el rey de los francos Luis, una peste mortífera invadió lastimosamente al pueblo poitevino, tanto que alguna vez eran llevados a la sepultura padres de familia con todos los suyos. Entonces cierto caballero, aterrado por tal mortandad y deseando evitar este azote, determinó ir a Santiago por tierras de España. Y con su mujer y 2 niños, montados en su yegua, llegó hasta la ciudad de Pamplona. Pero allí falleció su mujer y su injusto huésped se quedó inicuamente con los recursos que el caballero y su esposa habían traído consigo. Desolado él por la muerte de ella y despojado en absoluto del dinero y de la yegua con que llevaba los niños, tomándolos de la mano, continuó la marcha con mucho trabajo. Y yendo sumido en la mayor angustia y preocupación, se encontró en el camino con un hombre de honorable aspecto que llevaba un asno muy fuerte. Este hombre, al contarle aquel cuántas y cuán grandes adversidades le habían acontecido en su desgracia, le dijo compadecido: en vista de tus grandísimas angustias, te presto este asno mío, que es muy bueno para llevar a tus niños hasta la ciudad de Compostela, de la cual soy vecino, con tal que allí me lo devuelvas. Recibido, pues, el asno y puestos sobre él sus niños, el peregrino llegó hasta el sepulcro de Santiago. Finalmente, cuando en la venerable basílica velaba devotamente por la noche en un rincón apartado, se le apareció el gloriosísimo apóstol con luminoso vestido, quien le dijo sencillamente: ¿No me conoces, hermano? En modo alguno, respondió él. Yo soy, le replicó, el apóstol de Cristo, que en tierras de Pamplona te presté mi asno en medio de tu congoja. Ahora, pues, te lo presto de nuevo hasta que regreses a tu casa, y tu malvado huésped pamplonés, por haberte despojado de lo tuyo injustamente, caerá de su asiento y tendrá mala suerte, te lo anuncio, como también que todos los hosteleros injustos establecidos en mi camino, que se quedan inicuamente con los bienes de sus huéspedes vivos o muertos, los cuales deben darse a las iglesias y a los necesitados en sufragio de los difuntos, se condenarán para siempre. Y así que el peregrino, inclinándose, quiso abrazar los pies del que le hablaba, el reverendísimo apóstol desapareció de sus ojos humanos. Luego aquel peregrino, gozoso por la visión del apóstol y por tanto consuelo, salió al amanecer de la ciudad de Compostela con el asno y sus niños, y al llegar a Pamplona halló que su hostelero había muerto con el cuello roto al caerse del asiento en su casa, como el apóstol le había predicho. Y habiendo llegado contento a su patria y bajado del asno a los niños a la puerta de su casa, el animal se desvaneció de su vista. Muchos que le oyeron contar esto se admiraron más de lo que pueda decirse y comentaban que, o era un asno verdadero, o un ángel en figura de tal, que el Señor muchas veces envía junto a los que le temen para que les ayude. Esto fue realizado por el Señor, y es admirable a nuestro ver. Así, pues, en este milagro se demuestra claramente que todos los maliciosos hosteleros se condenan a muerte eterna por quedarse injustamente con los bienes, darse limosnas a las iglesias y a los pobres de Cristo en sufragio de los muertos. Dígnese alejar toda culpa y toda condenación de todos los creyentes por los méritos de Santiago. Jesucristo nuestro Señor, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina Dios por los infinitos siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 7. Del marinero Frisono, a quien vestido con su casco y escudo sacó el apóstol de lo profundo del mar. Milagro de Santiago escrito por el Papa Calisto. En el año 1101 de la encarnación del Señor, cuando cierto marino llamado Frisono conducía navegando por el mar una nave cargada de peregrinos al sepulcro del Señor en Jerusalén, deseoso de ir allá a hacer oración, vino contra él a atacarle ciertos sarracenos llamado Abito Maimón, que pretendía llevar cautivos a la tierra de los moabitas a todos los peregrinos. Y habiéndose abordado las 2 naves, la de los sarracenos y la de los cristianos, y peleado duramente, cayó Frisono, vestido de loriga de hierro, casco y escudo, por entre ellas al fondo del mar. Mas dándole fuerzas la misericordia de Dios,
empezó a invocar en su corazón a Santiago, diciendo: Grande y gloriosísimo Santiago, apóstol más piadoso que cuanto decir se puede, cuyo altar besé una vez con mi boca indigna, dígnate librarme con todos estos cristianos a ti encomendados. Al instante se le apareció el santo apóstol en lo profundo del mar y, tomándole de la mano, le volvió a la nave sano y salvo. Y además, oyéndole todos, dijo el apóstol al sarraceno: si no dejas esa navecilla de cristianos, te entregaré a ti con tu galera en su poder. Y respondió Abito: ¿quieres decirme, ilustre caballero, por qué te opones en él a mi gente? Mas le replicó el apóstol: no soy el dios del mar, sino un siervo del dios del mar, que auxilio a los que en peligro me llaman, tanto en el mar como en la tierra, según Dios quiere. Y enseguida, por el poder de Dios y los auxilios de Santiago, la fuerte nave de los sarracenos empezó a peligrar en medio de una tempestad, y la de los cristianos, bajo la divina guía de Santiago, llegó al puerto deseado, y Frisiono, una vez visitado el sepulcro del Señor, en el mismo año acudió a Santiago de Glíscies. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Honor y gloria al Rey de Reyes, Jesucristo nuestro Señor por los siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 8. Del obispo que, salvado del peligro del mar, compuso un responsorio de Santiago. Milagro de Santiago expuesto por el Papa Calisto. En el año 1102 de la encarnación del Señor, cuando cierto prelado que regresaba de Jerusalén, sentado en la nave junto a la borda, cantaba con el salterio abierto, vino una fuerte ola del mar y le arrastró con algunos otros pasajeros. Y cuando ya estaban casi a 60 codos de la nave, flotando sobre la ola y a viva voz invocaron a Santiago, se le presentó enseguida el santo apóstol. Y en pie, con las plantas secas sobre las aguas del mar, junto a ellos que en peligro clamaban, les dijo: no temáis, hijitos míos. Y al momento ordenó al mar que devolviese a la nave a quienes había arrebatado de ella injustamente, y a los marineros, llamando desde lejos, que detuviesen la nave. Y así ocurrió. Detuvieron la nave los marineros, y el agua del mar, gracias a los auxilios de Santiago, devolvió a aquella a todos los que había saltado malamente, nada mojados y abiertos aún el códice donde el sacerdote leía, y el apóstol desapareció al instante. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Después, aquel venerable prelado del Señor, arrancando a los peligros marinos por el auxilio de Santiago, acudió al gloriosísimo apóstol en tierras de Galicia, y en su honor dijo este responsorio, cantando alegre en el primer tono del arte musical: oh tú de siempre auxiliador de los apóstoles, honor de los gallegos, esplendor de peregrinos, defensor Santiago de los vicios, suplantador de las cadenas de las culpas, suéltanos y al puerto de la salvación condúcenos. Y dijo así en un versículo: tú que ayudas a los que a ti claman en peligro, tanto en el mar como en la tierra, socórrenos ahora y en peligro de muerte. Y repitió de nuevo: al puerto de la salvación condúcenos. Lo cual se digne concedernos Jesucristo nuestro Señor, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina Dios por los infinitos siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 10. Del peregrino caído al mar a quien el apóstol, sujetándole por el cogote, llevó hasta el puerto por espacio de 3 días. Milagro de Santiago expuesto por el Papa Calisto. En el año 1104 de la encarnación del Señor, cierto peregrino que regresaba de Jerusalén, mientras venía sentado sobre la borda de la nave para defecar, cayó de allí a los abismos del mar. Imploró a grandes voces el auxilio de Santiago, y otro compañero le tiró al agua desde el barco su escudo diciendo: el gloriosísimo apóstol Santiago, cuyo auxilio invocas, te socorra. Y habiendo recogido el escudo y conducido milagrosamente por el apóstol, nadando a través de las aguas del mar 3 días con 3 noches, y siguiendo la pista de la nave, llegó incólume con los otros al puerto deseado y contó a todos de qué manera Santiago, desde la hora en que le invocó, había ido delante de él sosteniéndole continuamente con su mano por el cogote. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Honor y gloria al Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 11. De Bernardo, a quien el apóstol arrancó milagrosamente de la cárcel. Milagro de Santiago expuesto por el Papa Calisto. En el año 1105 de la encarnación del Señor, un hombre llamado Bernardo fue preso por sus enemigos en el castillo de Corzano, en Italia, diócesis de Módena,
atado con cadenas y arrojado a lo profundo de una torre. E implorando día y noche los auxilios de Santiago con voces continuas, se le apareció el gloriosísimo apóstol de Cristo y le dijo: ven y sígueme hasta Galicia, y rotas sus cadenas, desapareció. Inmediatamente aquel peregrino, con las argollas colgadas del cuello, subió hasta la cima de la torre sin ayuda humana y con el auxilio de Santiago. ¿Y qué más? Desde lo alto de la torre dio un salto afuera hasta el suelo, lo que fue más de admirar que escapase a la muerte y cayese sano y salvo de tal elevación. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Honor y gloria al Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 12. Del caballero a quien el apóstol libró de una enfermedad por el toque de una concha. Milagro de Santiago expuesto por el Papa Calixto. Corriendo el año 1106 de la encarnación del Señor, a cierto caballero en tierras de Apulia se le hinchó la garganta como un odre lleno de aire. Y como no hallase en ningún médico remedio que le sanase, confiado en Santiago apóstol dijo que si pudiese hallar alguna concha de las que suelen llevar consigo los peregrinos que regresan de Santiago y tocase con ella su garganta enferma, tendría remedio inmediato. Y habiéndole encontrado en casa cierto peregrino vecino suyo, tocó su garganta y sanó, y marchó luego al sepulcro del apóstol en Galicia. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Honor y gloria al mismo Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 13. Del caballero Dalmacio, a quien el apóstol justificó gracias a su peregrino Raimberto. Milagro de Santiago expuesto por el Papa Calixto. En el año 1135, cierto caballero del Delfinado llamado Dalmacio de Eschaván, pegó injustamente con el puño en la mejilla a su colono Raimberto que contendía con él. Y decía Raimberto mientras era golpeado por el caballero: Dios y Santiago, ayudadme. Y obrando al punto la divina venganza, el caballero, habiéndose retorcido y aún roto el brazo, quedó como exánime postrado en el suelo, y absuelto por los sacerdotes, pedíale perdón diciendo: Raimberto, peregrino de Santiago, a ruegos de Raimberto, le devolvió su salud primera por obra de la clemencia divina. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Honor y gloria al Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 14. Del negociante a quien el apóstol libró de la cárcel. Milagro de Santiago expuesto por el Papa Calixto. En el año 1107 de la encarnación del Señor, cierto mercader, queriendo ir a una feria con sus mercaderías, acudió al señor de aquella comarca donde pensaba ir, que casualmente había llegado a la ciudad en que vivía el mercader, a pedirle y rogarle que le llevase consigo a aquella feria y le trajese salvo a su casa. El señor, accediendo a su petición, le prometió que lo haría y le dio palabra de honor. El mercader, fiando, pues, en la palabra de hombre tan distinguido, marchó con sus mercancías a aquella tierra donde se celebraba la feria. Mas luego que aquel que le había empeñado su palabra de guardarle a él con sus bienes y de llevarle y traerle salvo, las vio, instigado por el demonio, cogió al mercader con sus cosas y le encerró en una cárcel fuertemente atado. Pero éste trajo a la memoria innumerables milagros de Santiago, que había oído a muchos, y le llamó en su auxilio diciendo: Santiago, líbrame de esta cárcel y prometo darme a ti con mis bienes. Santiago, habiendo escuchado sus gemidos y súplicas, se le apareció una noche en la cárcel, estando todavía despiertos los guardianes, y le mandó que se levantase y le condujo hasta lo alto de una torre. Esta se inclinó tanto que se le vio poner su cima en tierra. Y apartándose de ella sin salto ni daño, el mercader marchó libre de ataduras. Los guardianes llegaron cerca de él persiguiéndole, y no hallándole volvieron atrás ofuscados. Pero las cadenas con que había estado sujeto las llevó consigo a la Basílica del Santo Apóstol de Galicia, y hasta hoy, en testimonio de tan grande hecho, están colgadas delante del altar del gloriosísimo Santiago. Sea por ello para el Supremo Rey el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 15. Del caballero a quien el Santo Apóstol salvó en la guerra, muertos ya o prisioneros sus compañeros. Milagro de Santiago expuesto por el Papa Calixto. Corriendo el año 1110 de la encarnación del Señor, los caballeros de dos ciudades de Italia, enemigas entre sí, trabaron combate.
Y vencida una parte por la otra, volvió las espaldas y emprendió la huida en desorden. Mas cierto caballero entre ellos, que solía venir al sepulcro de Santiago, viendo al huir que parte de sus compañeros fugitivos eran apresados y parte muertos, y desconfiando de salvar la vida, empezó a llamar a Santiago en auxilio para que le valiese, ya casi sin voz, pero con hondos gemidos. Y al fin, dijo con viva voz: Santiago, si te dignas librarme del peligro que me amenaza, sin tardanza iré presuroso a tu santuario, y con mi caballo, pues nada tengo que más estime, me presentaré a ti. Hecha, pues, la súplica, el gloriosísimo Santiago, que no se niega a quienes piden con recto corazón, antes, al contrario, acuden a auxilio al punto, apareció entre él y los enemigos, que siguiéndole con mayor insistencia ansiaban alcanzarle, una vez que todos los demás habían sido suprimidos por la espada o la captura, y le libró, a lo largo de 6 leguas que le persiguieron, con la protección de su escudo. Y para que no se atribuya este milagro más a las fuerzas del caballo que a la gloria de Santiago, como suele hacerse por los que odian el bien y atacan a la Iglesia, para alejar toda objeción de estos, resultó que aquel caballo no valía 20 sueldos. El caballero, para no quedar deudor de su promesa, acudió con su caballo a la presencia del santo apóstol, y a fin de cumplir enteramente lo que había prometido, pese a la oposición de los guardianes, se presentó ante las puertas del altar. Y con gozo por este milagro, clérigos y seglares, acudiendo a la iglesia según costumbre, dieron gracias a Dios con himnos y salmos. Esto fue realizado por el Señor, y es admirable a nuestro ver. Al mismo Señor honor y gloria por los siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 16. Del caballero a quien, en agonía de la muerte, oprimido por los demonios, liberó el santo apóstol por medio del báculo de un mendigo y el saquito de una mujercilla. Milagro de Santiago expuesto por San Anselmo, arzobispo de Canterbury. 3 caballeros de la diócesis de León y Burgo de Dancy, se comprometieron a visitar a Santiago apóstol en tierras de Galicia para hacer oración y partieron. En el camino de la misma peregrinación encontraron a una mujer que llevaba en un saquito lo necesario para sí. Al ver a los caballeros les rogó que se compadeciesen de ella y le llevasen el hatillo en sus cabalgaduras, por amor del santo apóstol, aliviándole el trabajo de tan largo camino. Y uno de ellos, accediendo a la petición de la peregrina, recogióle el morral y se lo llevaba. Luego, al llegar la noche, la mujer, que seguía a los caballeros, tomaba del hatillo lo que necesitaba y, al cantar los primeros gallos, cuando el saquito al caballero, y así, expedita, caminaba más contenta. De este modo el caballero, prestando un servicio a la mujer por amor del apóstol, se apresuraba hacia el deseado lugar de oración. Pero cuando estaban a 12 jornadas de la ciudad de Santiago halló en el camino a un pobre enfermo, que dio en pedirle que le cediera el caballo para montar y poder llegar hasta Santiago. De otro modo moriría en el camino, ya que no podía andar. Consintió el caballero, apeóse del caballo, acomodó en él al mendigo y sintió el caballero, apeóse del caballo, acomodó en él al mendigo y tomó en la mano el bordón de éste, llevando también al hombro el hatillo de la mujer. Mas cuando así marchaba, agobiado por el excesivo ardor del sol y el cansancio del largo camino, empezó a sentirse enfermo. Al sentirse así, considerando que en muchas cosas y muchas veces había faltado mucho, soportó ecuánime la molestia por amor del apóstol yendo a pie hasta su sepulcro. Allí, después de suplicarle y de tomar hospedaje, se acostó con aquella indisposición que había cogido en el camino, y por algunos días continuó agravándose su enfermedad. Y viendo esto los otros caballeros, compañeros suyos, se acercaron él y le recomendaron que confesase sus pecados y procurase pedir lo que importa al cristiano y se apresurase a preparar su fin. Al oír esto volvió la cara y no pudo responder. Y así estuvo 3 días sin decir palabra, por lo que sus compañeros se afligieron con pena muy honda, primero, porque desesperaban de su salvación, y más aún porque no podían procurar remedio a su alma. Mas cierto día, cuando pensaban que iba a exhalar ya su espíritu, estando ellos sentados alrededor aguardando su muerte, suspiró profundamente y rompió a hablar diciendo: «Doy gracias a Dios y a Santiago mi Señor, porque ha quedado libre». Y al preguntar los presentes qué quería decir, agregó: «Desde que sentí que se me agravaba la enfermedad, empecé a pensar para mí calladamente en confesar mis pecados, recibir la santa unción y fortificarme recibiendo el cuerpo del Señor».
Pero mientras acordaba esto en silencio, vino de repente sobre mí una multitud de negros espíritus que me dominó hasta el punto de no poder indicar desde aquel momento, ni con palabras ni por señas, lo que tocaba a mi salvación. Yo bien entendía lo que decíais, mas de ningún modo podía responder. Pues los demonios que habían acudido, me apretaban unos la lengua, otros me cerraban los ojos y también algunos me volvían la cabeza y el cuerpo de acá para allá a su capricho, aunque yo no quisiera. Pero, ahora, poco antes de que yo empezase a hablar, entró aquí Santiago trayendo en la mano izquierda el hatillo que yo cogí en el camino, de la mujer, y en la derecha, el bordón del mendigo que yo traje mientras éste cabalgaba en mi caballo el mismo día en que me agarró la enfermedad. Tenía el bordón por lanza y el hatillo por escudo de armas. Y viniendo enseguida hacia mí, como indignado y furioso, intentó alzar el bordón y pegar a los demonios que me tenían sujeto. Mas ellos huyeron aterrados y, persiguiéndolos hizo que salieran de aquí por aquel rincón. Y he aquí que por el favor de Dios y de Santiago, libre de ellos, que me oprimían y vejaban, puedo hablar. Pero mandad a prisa por un sacerdote que me dé el viático de la Sagrada Comunión, porque no se me permite permanecer por más tiempo en esta vida. Y como hubiesen enviado, mientras aguardaba a que viniera, aconsejó públicamente a uno de sus compañeros diciéndole, amigo, no sirvas más a tu señor Grinio Calvo, a quien hasta aquí has seguido, pues verdaderamente está condenado y pronto morirá de mala muerte. Y que esto era si él le probó la realidad de los hechos. Porque después que aquel peregrino descansó en una buena muerte y fue llevado a la sepultura, habiendo regresado los compañeros y contado lo ocurrido, el mencionado Girino, apellidado Calvo, que era un hombre rico, tuvo su relato por un sueño y no se enmendó de su maldad en cosa alguna. Y no muchos días después aconteció que al matar a un caballero atacándole con sus armas, pareció también el mismo traspasado por la lanza de aquel. Sea, pues el honor y la gloria para el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 17. Del peregrino que por amor del apóstol se mató a instigación del diablo y Santiago, con auxilio de la Santa Madre de Dios, María, le volvió de la muerte a la vida. Gran milagro de Santiago expuesto por San Anselmo, arzobispo de Canterbury. Cerca de la ciudad de Lyon hay una aldea en la que moraba cierto joven llamado Giraldo que formado en el oficio de peletero vivía con el justo trabajo de sus manos y sustentaba a su madre, muerto ya su padre. Amaba con pasión a Santiago a cuyo sepulcro solía acudir todos los años para hacer su ofrenda. No tenía mujer, sino que viviendo solo con su anciana madre llevaba vida casta. Pero después de algún tiempo de continencia, vencida al fin una vez por el placer de la carne, fornicó con una jovenzuela. A la mañana siguiente, pues ya tenía dispuesta su peregrinación, emprendió el viaje a Santiago de Galicia con dos vecinos suyos y llevando consigo un borrico. Y yendo de camino encontraron a un mendigo que también iba a Santiago, al que por compañía y más aún por amor al apóstol llevaron con ellos dándole los alimentos necesarios. Así marchando hicieron juntos y contentos varias jornadas. Mas el diablo envidiando la pacífica y buena compañía, se acercó ocultamente en figura humana bastante honesta al joven que había fornicado en su tierra y le dijo, ¿sabes quién soy? No, contestó éste. Y añadió el demonio, soy el apóstol Santiago a quien desde hace largo tiempo sueles visitar y honrar todos los años con tus ofrendas. Has de saber que estaba muy contento contigo, porque esperaba ciertamente muy bien de ti. Mas hace poco, antes de salir de tu casa fornicaste con mujer y desde entonces no te has arrepentido de ello ni has querido confesarlo. Y así te pusiste en camino con tu pecado como si tu peregrinación fuese grata a Dios y a mí. No es eso lo que debe ser. Pues todo el que por mi amor quiere peregrinar debe manifestar antes sus pecados en una humilde confesión y hacer, luego penitencia de ellos peregrinando. Y de quien obre de otro modo la peregrinación será mal vista. Dicho esto se desvaneció de la vista del joven el cual empezó a contristarse con lo oído y a formar intención de volver a casa, confesarse con su cura y regresar luego por el mismo camino. Pero mientras pensaba para sí esto, en la misma forma con que había aparecido antes vino el demonio y le dijo, ¿qué es lo que piensas en tus adentros, volver a tu casa y hacer penitencia para tornar después a mí más dignamente? ¿Crees que un pecado tan grande puede borrarse con tus ayunos o tus lágrimas? Estás muy errado,
cree en mis consejos y te salvarás. Pues de otro modo no podrás salvarte. Aunque hayas pecado, yo sin embargo te amo y por esto he venido a ti, para darte un consejo tal que puedas salvarte con él si quieres creerme. A esto contestó el peregrino, así pensaba, como dices, pero puesto que afirmas que no me aprovechará para la salvación, dime lo que te pleis para que puedas salvarme y de buena gana lo cumpliré. Y añadió aquel, si deseas limpiarte totalmente de tu culpa, córtate enseguida las partes viriles con las que pecaste. Aterrado por este consejo dijo el joven, si hago lo que me aconsejas no podré vivir. Y sé un suicida, lo cual he oído muchas veces que es condenable ante Dios. Entonces repuso el demonio riendo, oh tonto, que poco sabes de lo que puede aprovechar a tu salvación. Si de tal forma murieses, sin duda pasarás a mí, porque castigando tu culpa serás mártir. O si fuese tan sabio que no dudases en matarte a ti mismo, yo vendría al momento con una multitud de compañeros míos y recibiría contento a tu alma para que permaneciera conmigo. Yo, agregó, soy el apóstol Santiago que me cuido de ti, haz como he dicho si quieres venir a reunirte conmigo y hallar remedio para tu culpa. Dicho lo cual el sencillo peregrino se animó a llevar a cabo la fechoría y por la noche cuando dormían sus compañeros sacó un cuchillo y se amputó las partes viriles. Y vuelta luego la mano alzó el hierro y echándole contra su punta se traspasó el vientre. Como la sangre brotaba abundante y él hizo ruido al agitarse, despertaron sus compañeros y le llamaron y preguntaron qué tenía. Y como no les diera respuesta, ya que agonizando daba los últimos suspiros, se levantan aprisa consternado, encienden luces y encuentran al compañero medio muerto y sin poder y responderles. Asombrados por ello y a la vez grandemente atemorizados de que pudiera imputárseles la muerte de aquel, si por la mañana se hallaban en el mismo lugar, emprenden la huida y le dejan revolcado en su sangre, y al asno y al pobre a quien daban de comer. Por la mañana cuando se levantó la familia de la casa y halló al muerto, no sabiendo de cierto a quién atribuir su muerte, llaman a los vecinos y lo llevan a la iglesia para enterrarle. Lo depositan a la puerta mientras preparan la fosa, porque seguía echando sangre. Mas sin tardar mucho el muerto volvió en sí y se sentó en el lecho fúnebre. Y al ver esto los presentes huyen aterrados y gritando. A los gritos acuden las gentes alarmadas, preguntas qué pasa y oyen que un muerto ha vuelto a la vida. Y habiéndose acercado a él y comenzado a hablarle, contó ante todos con palabra expedita lo que le había ocurrido diciendo, yo a quien veis resucitado de la muerte amé desde la infancia a Santiago y tenía costumbre de servirle en cuanto pude. Pero ahora que había determinado ir a su sepulcro había llegado hasta este lugar, vino el diablo y me engañó diciendo que era Santiago y todo en el orden en que se ha dicho lo expuso públicamente. Y añadió, después que me quité la vida y mi alma fue expulsada del cuerpo, vino a mí el mismo maligno espíritu que me había engañado trayendo consigo un gran tropel de demonios. Y al instante me arrebataron sin compasión y llorando y dando lastimeras voces me llevaron a los tormentos. En su marcha, se dirigieron hacia Roma. Pero cuando llegamos a un bosque situado entre la ciudad y el pueblo que se llama Labicano, Santiago que venía siguiéndonos llegó volando ahí apresando a los demonios dijo, ¿de dónde venís y a dónde vais? Y contestaron ellos, Santiago, a la verdad aquí nada te toca. Pues nos ha creído tanto que se mató a sí mismo. Nosotros le persuadimos, nosotros le engañamos, a nosotros no pertenece. Mas él replicó, nada respondéis de lo que os pregunto, sino que os jactáis y alegráis de haber engañado a un cristiano. Pero tendréis mala recompensa, porque es un peregrino mío ese de cuya posesión os jactáis. A lo menos no le llevaréis impunemente. Y me parecía Santiago joven y de aspecto gracioso, delgado y de color quebrado, vulgarmente dicho moreno. Así, pues, obligados por él llegamos a Roma, donde junto a la iglesia de San Pedro Apóstol había un lugar verde y espacioso en la llanura del aire, al que muchedumbre innumerable de santos había venido a una asamblea. La presidía la venerable Señor Madre de Dios y siempre Virgen María y estaban sentados a derecha e izquierda de ella muchos e ilustres próceres. Yo me puse a contemplarla con el corazón muy conmovido, pues jamás en mi vida vi tan hermosa criatura. No era alta, sino de mediana estatura, de bellísima cara, de aspecto deleitable. Ante ella se presentó enseguida el santo apóstol, mi piadosísimo abogado, y delante de todos clamó de qué manera me había vencido la falacia de Satán. Y ella volviéndose al punto a los demonios dijo,
ah desgraciado, que buscabais en un peregrino de mi Señor e Hijo y de Santiago su leal. Y podría bastaros con vuestra pena sin necesidad de aumentarla por vuestra maldad. Después de hablar la Virgen Santísima volvió sus ojos hacia mí con clemencia. Entonces, dominados los demonios por un gran temor al decir todos los que presidían la asamblea que habían obrado injustamente contra el apóstol engañándome, mandó la Señor que se me volviese al cuerpo. Tomándome, pues, Santiago me restituyó inmediatamente a este lugar. De esta manera he muerto y he resucitado. Oyendo esto, los moradores del lugar se regocijaron profundamente y enseguida le llevaron a sus casas y le tuvieron consigo 3 días dándole a conocer y señalándole como en quien Dios había obrado cosa tan insólita y admirable por mediación de Santiago. Porque sus heridas sanaron sin tardanza, quedando solo cicatrices en su lugar. Y en el de las partes genitales le creció la carne como una verruga, por la que orinaba. Terminados los días que le retuvieron por alegría los habitantes de aquel lugar, prepararon su borrico y con su compañero el pobre que había recogido en el camino reanudó su viaje. Mas cuando llegaba cerca del sepulcro de Santiago, hete aquí que los compañeros que le había dejado y que ya regresaban se encontraron con él. Y cuando éstos desde lejos todavía vieron a los dos que arreaban el asno, se dijeron entre sí, aquellos hombres se parecen a los compañeros que dejamos, uno muerto y otro vivo. Y el animal que arrean tampoco se diferencia, por lo que se ve, del que quedó con ellos. Pero luego que se acercaron y se reconocieron mutuamente, al saber lo que había pasado se alegraron sobremanera. Y habiendo vuelto a su tierra contaron todo lo ocurrido. Mas el resucitado, después de regresar de Santiago, confirmó de hecho lo que sus compañeros ya habían contado. Porque lo divulgó por todas partes como queda expuesto, enseñó las cicatrices y hasta dejó ver a muchos que así lo deseaban lo del sitio más secreto. El reverendísimo Hugo, santo abad de Cluny, vio con otros mucho a este hombre y todos los signos de su muerte, y afirmó haberlo visto con frecuencia por admiración, según se ha contado. Y nosotros por amor del apóstol para que no se borrase el recuerdo lo confiamos a la Escritura, ordenando a todos que en todas las iglesias celebren con dignos oficios la festividad de tan gran milagro y de los demás de Santiago el día 3 de octubre. Sea, pues, para el Rey de Reyes, que se dignó realizar tales y tan grandes cosas por su amado Santiago, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 18. Del conde de San Gil, a quien abrió el apóstol las puertas de hierro de su oratorio. Milagro de Santiago escrito por el Papa Calisto. Hace poco un conde de San Gil, llamado Poncio, vino con un hermano suyo a Santiago en peregrinación. Y habiendo entrado en la iglesia y no pudiendo entrar en el oratorio donde yace el cuerpo del apóstol, rogaron al sacristán que se lo abriese para poder hacer las oraciones de la noche ante el sepulcro. Mas viendo que sus ruegos no habían tenido éxito, pues era costumbre que las puertas de dicho oratorio estuviesen cerradas desde la puesta del sol hasta el amanecer, se retiraron tristes a su hospedería. Llegados a ella, mandan venir a todos los peregrinos presentes que vinieran en su compañía, a los cuales una vez presentes dijo el conde que deseaba entrar en el sepulcro de Santiago si le acompañaban, ellos con la misma intención y si él mismo por ventura se dignaba abrirles. Aceptaron unánimes y de buen grado, prepararon antorchas para la vela y al llegar la noche entraron en la iglesia con ellas encendidas en número de casi 200. Llegados ante el oratorio del santo apóstol le suplicaron así en alta voz, gloriosísimo Santiago, apóstol de Dios, si te place que hayamos venido a ti en romería, ábrenos tu oratorio para que podamos hacer ante ti nuestra vigilia. Y cosa maravillosa. No habían acabado sus palabras y aquí que las puertas del oratorio sonaron con tal estrépito que todos los presentes pensaron que se habían hecho trizas. Pero examinadas se vio que los cerrojos, cerraduras y cadenas con que estaban cerradas se habían roto y arrancado. Y así las puertas, abiertas por una fuerza invisible y no por mano de hombre, ofrecieron acceso a los peregrinos. Ellos entraron contentísimos y regocijábanse tanto más con este milagro cuanto más evidentemente demostraron que el santo apóstol, soldado del más invicto emperador, vivía con toda certeza cuando tan pronto le vieron acudir a su petición. Y aquí puede considerarse cuán fácil es a una súplica piadosa, quien tan benigno accedió a esta de sus siervos. Así, pues, ayúdenos tu clemencia, benignísimo apóstol de Dios, Santiago,
para que así nos libremos de los engaños de Satanás en el curso de la vida presente y nos entreguemos al buen deseo de la patria celestial, al fin de que con tu auxilio podamos alcanzarla por Cristo nuestro Señor, que vive y reina Dios por todos los siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 19. De Esteban, obispo griego, a quien se apareció el apóstol y le reveló cosas futuras desconocidas. Milagro de Santiago expuesto por el Papa Calisto. Saben todos los que moran en Compostela, ya clérigos, ya seglares, que un varón llamado Esteban, dotado de virtudes divinas, habiendo hecho dimisión de su obispado y dignidad por amor de Santiago, vino desde tierras de Grecia al sepulcro de este apóstol. Pues renunció a los atractivos de este mundo para poder así entregarse a los preceptos divinos. Rehusando, pues, a regresar a su patria, se acercó a los guardianes del templo donde se guarda el valiosísimo tesoro, honor de España, o sea el cuerpo de Santiago, y postrándose a sus pies les pidió que, por el preciosísimo amor del apóstol, al que había pospuesto los placeres de este mundo y terrenales delicias, le concedieran dentro de la iglesia un lugar escondido donde poder asiduamente dedicarse a la oración. Y no haciéndole desprecio, aunque llevaba un hábito humilde y no parecía obispo, sino un pobre peregrino, antes, al contrario, consintiendo en su justa petición, le prepararon a manera de celdita una choza construida de junco dentro de la basílica del Santo Apóstol, desde donde pudiese ver de frente el altar, y allí con ayunos, vigilias y oraciones día y noche llevaba una vida célibe y santísima. Mas cierto día, cuando estaba entregado a la oración como de costumbre, una caterva de aldeanos que acudía a una fiesta particular del preciosísimo Santiago y se puso ante el altar, junto a la celdita del santo varón, empezó a rogar al apóstol de Dios con estas palabras: Santiago, buen caballero, líbranos de los males presente y futuros. Y el santo hombre de Dios, llevando a mal que los aldeanos llamasen al apóstol caballero, les increpó diciendo: aldeanos tontos, gente necia, a Santiago debéis llamarle pescador y no caballero. Y recordó aquello de que a la voz del Señor le siguió dejando el oficio de pescador y aquello de que fue hecho luego pescador de hombres. Pero en la noche del mismo día en que el santo varón había recordado esto de Santiago, se le apareció el mismo vestido de blanquísimas ropas y no sin ceñir armas que sobrepujaban en brillo a los rayos del sol, como un perfecto caballero, y además con 2 llaves en la mano. Y habiéndole llamado 3 veces le habló así: Esteban, siervo de Dios, que mandaste que no me llamaran caballero, sino pescador, por eso te me aparezco en esta forma, para que no dudes más de que milito al servicio de Dios y soy su campeón, y en la lucha contra los sarracenos precedo a los cristianos y salgo vencedor por ellos. He conseguido del Señor ser protector y auxiliador de todos los que me aman y me invocan de todo corazón en todos los peligros. Y para que creas esto más firmemente, con estas llaves que tengo en la mano abriré mañana a las 9 las puertas de la ciudad de Coimbra, que lleva 7 años asediada por Fernando, rey de los cristianos, e introduciendo a estos en ella se la devolveré a su poder. Dicho esto, se desvaneció a sus ojos. Al día siguiente, después de maitines, llamó a la parte más sana tanto de los clérigos como de los seglares y les contó exactamente lo que había visto con sus ojos y oído con sus oídos. Y que era cierto se demostró después con muchas pruebas, pues anotaron el día y hora, de cuya verdad dieron testimonio los mensajeros enviados por el rey después de tomada la ciudad, que aseguraron que en tal fecha y hora se había tomado. Conocida, pues, la verdad, el mencionado siervo de Dios Esteban afirmó que Santiago daba la victoria a todos los que en la milicia le invocaban y recomendó que le invocasen todos los que luchan por la verdad. Por su parte, a fin de conseguir hacerse merecedor de su patrocinio, pasó allí todo el tiempo de su vida al servicio de Dios, y finalmente en la Basílica del Santo Apóstol recibió honrosa sepultura. Sea, pues, para el Supremo Rey el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 20. De Guillermo, caballero cautivo a quien un conde pegó con la espada en el cuello desnudo y no pudo herirle. Milagro de Santiago escrito por el Papa Calisto. Después de transcurrido mucho tiempo y cuando ya en el nuestro el glorioso Santiago por sus muchos milagros resplandecía por todo el orbe en todas direcciones, aconteció que entre los condes de Fuente Calcaria y un caballero vasallo suyo llamado Guillermo se suscitó una fuerte contienda. Habiendo salido a caballo decididamente a pelear contra el conde, ambos con sus soldados se encontraron y trabaron combate. Pero fallando la tropa del caballero,
Volvió la espada y hecho prisionero él mismo fue llevado a la presencia del conde. Y como mandase el conde que le degollaran, clamó en alta voz el caballero: Santiago, ayúdame y líbrame de la espada del verdugo. Y 3 veces soportó el golpe en el cuello inclinado, alzando hacia el cielo las manos sin que en él apareciese herida alguna. Viendo, pues, el verdugo que no podía herirle con el filo de la espada, dirigióle la punta contra el vientre para atravesarle. Pero Santiago la embotó de tal manera que ni aún sintió el choque de ella. Admirado el conde de estas cosas con todos los que le acompañaban, mandó que le entrasen atado en un castillo. Mas al amanecer del día siguiente, invocó a Santiago entre sus gemidos y he aquí que el propio apóstol poniéndose ante él le dijo: «Gime aquí a quien llamaste». La casa entonces se llenó de aroma y luz clarísima, tanto que todos los soldados y demás que allí estaban se creyeron instalados en la amenidad del paraíso. Y en medio de tan resplandor, precediéndole Santiago y llevándole de la mano, en presencia de todos y habiendo quedado los guardias como ciegos, llegó el caballero hasta la puerta trasera del castillo y, abierta ésta, continuaron juntos hasta 1 milla fuera de las murallas. Así ocurrió que este caballero, encendido al punto en amor a Santiago, vino a visitar su cuerpo e iglesia el día de su traslación y contó exactamente todo como lo hemos dicho. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Sea, pues para el Supremo Rey el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 21. Del lisiado, a quien se apareció el santo apóstol en su basílica y enseguida le volvió al estado sano. Milagro de Santiago escrito por el Papa Calisto. En nuestros tiempos cierto distinguido varón de Borgoña llamado Guiberto que desde los 14 años estaba impedido, de los miembros de tal modo que no podía dar un paso, marchó a Santiago en 2 caballos suyos con su mujer y sus criados. Habiéndose hospedado en el hospital del mismo apóstol, cerca de la iglesia, por no querer en otra parte, fue aconsejado en un sueño que estuviera siempre en oración en ella hasta que Santiago le estirase los miembros encogidos. Pasó, pues, en vela en la basílica del apóstol 2 noches y estando en oración la tercera, vino Santiago y tomándole la mano le puso en pie. Y al preguntarle quién era le respondió: «Soy Santiago, apóstol de Dios». Luego el hombre restablecido en su salud veló por 13 días en la iglesia y contó esto a todos por su propia boca. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Sea, pues, para el Supremo Rey el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Así sea. Capítulo 22. Del hombre que fue vendido 13 veces y otras tantas liberado por el apóstol. Milagro de Santiago expuesto por el Papa Calisto. En el año 1100 de la encarnación del Señor se cuenta que cierto ciudadano barcelonés vino en peregrinación a la Basílica de Santiago en tierra de Galicia. Y habiendo pedido solamente al apóstol que le librase del cautiverio de sus enemigos, si por azar cayese en él, una vez vuelto a su casa marchó a Sicilia por causa de negocios y fue apresado en el mar por sarracenos. ¿Qué más? Por ferias y mercados fue vendido y comprado 13 veces. Pero los que le compraban no podían tenerle sujeto, porque Santiago le rompía las cadenas y ligaduras. La primera vez fue vendido en Corociana, la segunda en la ciudad de Lácera en Eslavonia, la tercera en Blache, la cuarta en Turcoplia, la quinta en Persia, la sexta en la India, la séptima en Etiopía, la octava en Alejandría, la novena en África, la 10ª en Berbería, la 11ª en Bicerta, la 12ª en Bujía, la 13ª en la ciudad de Almería, donde habiendo sido atado fuertemente por un sarraceno con 2 cadenas alrededor de las piernas, al implorar el auxilio de Santiago a voces, se le apareció el mismo diciendo: «Porque cuando en mi basílica solamente me pediste la liberación de tu cuerpo y no la salvación de tu alma, has caído en estos peligros. Pero como el Señor se ha apiadado de ti, me ha enviado para sacarte de estas prisiones». Quebrantadas al instante por medio las cadenas, el santo apóstol desapareció de sus ojos. Y luego aquel hombre, liberado del cautiverio, emprendió el regreso a tierra de cristianos por las ciudades y castillos de los sarracenos abiertamente y a la vista de ellos, llevando en sus manos un trozo de cadena en testimonio de tan excelso milagro. Y cuando algún infiel la salía al encuentro e intentaba aprisionarle, le mostraba el trozo de cadena y el enemigo huía al momento. También quisieron devorarle al atravesar campos desiertos manadas de leones, osos, leopardos y dragones,
Más vista la cadena que había tocado el apóstol se alejaban de él. A este hombre cunado venía de nuevo al santuario de Santiago portando en sus manos la cadena y con los pies desnudos y desollados le encontré yo mismo por cierto entre Estella y Logroño y me contó todas estas cosas. En este ejemplo deben, pues, comprenderse los que piden al Señor y a sus santos o mujer o felicidad terrena o honores o riqueza o la muerte de enemigos u otras cosas parecidas a estas, que solo tocan al provecho del cuerpo, y no la salvación del alma. Si puede pedirse lo necesario para el cuerpo, debe pedirse más la vida del alma o sean las virtudes como la fe, esperanza, caridad, castidad, paciencia, templanza, hospitalidad, largueza, humildad, obediencia, paz, perseverancia y otras semejantes, para que con ellas sea el alma coronada en las moradas siderales. Lo cual se digne concedernos aquel cuyo reino e imperio perdura sin fin por los siglos de los siglos. Así sea.